Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En esa encíclica sobre la caridad, el Papa Benedicto XVI recordaba la figura del santo diácono que hoy celebramos en la Iglesia, San Lorenzo, diácono de la Iglesia de Roma, que muere en la persecución de Valeriano. Es un momento en el cual el emperador endurece las medidas contra los cristianos y se había corrido la voz de que los cristianos tenían muchas riquezas. Y Lorenzo, que era el diácono que ayudaba más directamente al Papa Sixto, es llamado para entregar las riquezas de la Iglesia. Y Lorenzo llega unos días después, rodeado de una multitud de pobres, mendigos, y le dice al fiscal, al acusador: estas son las riquezas de la Iglesia, los pobres. Porque efectivamente todo lo que los fieles daban, las limosnas que entregaban durante la misa o que iban a depositar ante el Papa o los obispos o los presbíteros, eran luego administradas con mucha fidelidad, con mucho sentido de la responsabilidad por este insigne Lorenzo. Desde luego que al fiscal no le hizo ninguna gracia, y a Lorenzo, como sabemos, lo martirizaron, lo mataron sobre la parrilla, horneándolo, quemándolo sobre la parrilla que todavía se conserva en el cementerio llamado Campo de Verano, que está en las afueras de la ciudad de Roma. Todo esto sucedía en el siglo III, y ya para el siglo IV la devoción a San Lorenzo se había extendido. Era un buen diácono. Los diáconos, como sabemos desde los principios de la Iglesia, ya en los Hechos de los Apóstoles, se les muestra como servidores. Atendían en ese momento a las quejas de las viudas que habían disputado, las de los que venían del judaísmo y las que venían de los griegos, por la atención que había que darles. Y las viudas, como era en aquella época, eran una clase, un grupo social muy desprotegido porque no tenían ni esposo ni padre que velara por ellas. Y la Iglesia pues se había volcado a servir a las viudas, ayudarlas con sus bienes para que tuvieran pues una vida digna. Y en fin, se organizaron los apóstoles movidos por el Espíritu Santo y instituyeron estos diáconos. Sabemos que el diaconado es un servicio. Y ya desde la antigüedad se nos menciona a los diáconos que ayudan al obispo, que sirven, que están cerca del obispo para hacerle llegar las necesidades de la Iglesia. El diácono no está ocioso. No es un presbítero, pero sirve al presbítero. El diácono le habla al oído al obispo, dice uno de los textos de la antigüedad, y de esta manera le hace llegar las necesidades de la Iglesia, de los que tienen alguna necesidad. Ha sido instituido para reflexionar en las diversas necesidades y comunicarlas al obispo. El obispo tiene depositada en él su confianza.
El diácono es la oreja y el alma del obispo. Así lo dice el bueno de San Ignacio de Antioquía. Y todo esto nos enseña cómo desde el principio en la Iglesia, movidos por el Espíritu Santo, los apóstoles y luego sus sucesores, los obispos, no han dejado de preocuparse por las necesidades de los más desvalidos, de los que no tienen. Los diáconos eran numerosos y eran los hombres de confianza del obispo. En general, uno no podía acercarse al obispo, o eran muchos fieles y no podían hablar directamente con el obispo, pero sí podía acercarse a su diácono. Se había como establecido que hubiera un diácono por cada iglesia importante de la ciudad. Y así los fieles le tenían mucha confianza y por eso lo llamaban su diácono, nuestro diácono. Y a él le iban a presentar las necesidades que había. Los diáconos, de alguna manera, hacían llegar al obispo las quejas, porque las ha habido siempre en la iglesia, y quejas muchas veces justificadas, necesarias, para que así la jerarquía pudiera saber quiénes estaban pasando un momento de indigencia o de mayor dificultad, y el diácono le ayudaba al obispo a que llegaran pues las quejas más justificadas, porque estaba más cerca de ellos. San Ignacio nos presenta una imagen, San Ignacio de Antioquía nos presenta una imagen muy bonita de los diáconos que están en armonía con su obispo y con el resto de los sacerdotes. Y eso lo vemos en la narración que se hace de la vida de San Lorenzo. Era concorde con el Papa Sixto II. Formaban casi un solo cuerpo. Formaban un solo corazón. Y en esa concordia se basaba o reinaba entonces la paz en la Iglesia. Es muy probable que las palabras que San Hipólito menciona en un texto que se llama La disciplina eclesiástica se puedan aplicar a San Lorenzo porque son prácticamente contemporáneos. Y San Hipólito habla de que el diácono había sido instituido para proveer a los enfermos y hablarle al obispo de ellos. Que el diácono visitara a todos los que estaban en tribulación y se lo diera a conocer al obispo. Y por eso tenía que ser un hombre lleno de benevolencia, de misericordia, de firmeza de carácter, atender a los huérfanos, a las pobres, a las viudas. Es una cosa que a nosotros nos ayuda a entender la riqueza y la hermosura de nuestra iglesia. La labor que hacemos en la iglesia de caridad está organizada, proviene desde los apóstoles, por instrucción misma de Cristo. De ahí que San Justino mártir podía decir: prestamos ayuda a todos los indigentes. Cada rico da de buen grado, libremente y tanto como cree conveniente, y el dinero se reposita en manos de quien preside, que se encarga de socorrer a los huérfanos, a las viudas y a todos los que estén necesitados del mismo por enfermedad o por otra causa cualquiera. También se socorre a los prisioneros y a los extranjeros llegados recientemente. Se ayuda a todo hombre, sea cual fuere la necesidad en que se encuentre. Y San Justino está haciendo referencia a esta red de organización coordinada por los diáconos de cada diócesis. Y al frente de ese grupito de diáconos, pues había un diácono más importante. Ese era el caso de Lorenzo, que era el archidiácono de la diócesis de Roma.
se recogían los bienes y había una red que nosotros llamaríamos de solidaridad. Y así el diácono era muy activo, tenía mucho trabajo. Tenía que ir a los hospitales para informarse acerca de los enfermos. Tenía que acercarse quizá a las periferias, a las zonas más pobres de la ciudad, a las barriadas, para conocer a los que vivían en condiciones casi infrahumanas. Y así, por ejemplo, en la época casi de San Lorenzo, el Papa Fabián había dividido la ciudad de Roma en sectores, en 7 sectores, poniendo cada uno bajo la autoridad de un diácono. Así es, para que el diácono distribuyera los bienes entre los pobres. Los diáconos, pues, se encargaban de la administración del patrimonio. Les incumbía la gestión de la caja común de los pobres. Y por eso la exigencia frecuentemente repetida de no tomar como diáconos sino a hombres capaces de librarse de toda codicia. Obviamente, los diáconos eran muy apreciados cuando cumplían fielmente con su ministerio. Y eso explica el gesto de San Lorenzo, cuya leyenda, cuya historia que nos transmite San Ambrosio, cuenta que ya había distribuido los bienes de la Iglesia antes de que cayeran en manos de los perseguidores. Este es el santo que hoy celebramos. Un hombre fiel, libre de codicia, que se entregó generosamente a este servicio, sin haber participado del sacerdocio, sin presidir la Eucaristía, sin confesar, sin bautizar, porque en la Iglesia se honra mucho los distintos servicios, y uno de ellos es este, el de los diáconos. Según los cánones de algunos concilios antiguos, era obligatorio que hubiera suficiente número de diáconos para atender a las necesidades de cada diócesis. Que se posea suficiente número de diáconos. Podríamos pedir hoy al Señor, por intercesión de San Lorenzo, que suscite vocaciones al diaconado. Y no solamente al diaconado que ahora quizá conocemos de hombres casados, que pues por razones lógicas tienen que dedicar también tiempo a su familia y no pueden totalmente dedicarse al ministerio diaconal, sino también varones solteros que sin aspirar o sin tener la vocación al sacerdocio ministerial, se entregaran generosamente al diaconado. No todos los chicos que sienten vocación al sacerdocio o al celibato están hechos para el sacerdocio. Quizá nadie les ha hablado de la posibilidad de ser diáconos permanentes solteros. Y es una vocación preciosa. Pidámosle al Señor que su Espíritu suscite en la Iglesia estas vocaciones. Y a nosotros que nos ayude a no perder de vista cómo forma parte de nosotros esta generosidad de ayudar a los necesitados y de encontrar siempre los caminos de organizar esta ayuda para que llegue a los más afligidos, a los más pobres, a los que más nos necesitan. Y yo estoy seguro de que en muchas parroquias hay muchos que ya son diáconos sin saberlo. Es decir, que ya ayudan tanto, que se comprometen tanto, que son tan fieles, que podrían recibir este sacramento, porque ya han dado muestras de ser verdaderamente hombres de fiar. En todo caso, nuestra oración en esta mañana, en este día, en esta tarde o cuando estés haciendo tu oración, al celebrar hoy a San Lorenzo, es para exaltar a Dios que enriquece a su Iglesia y que ha querido que la Iglesia esté enriquecida con la caridad operante, la caridad material, la caridad real que llega a atender las necesidades físicas y materiales. Te
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.